Polytank es una firma de consultoría y asesoría gubernamental para la empresa privada. Según su página web, sus clientes han logrado sus objetivos ante distintas ramas de gobierno, principalmente la legislatura. De acuerdo al registro de cabilderos en el Departamento de Justicia, Polytank representa a más de 20 empresas, entre ellas Physician Correctional, empresa encargada del sistema de salud correccional del gobierno de Puerto Rico y cuyo contrato sobrepasa los $70 millones. Physician Correctional también está demandada junto al gobierno por el feminicidio de Yvette Joan Meléndez Vega. Entre 2020 y 2022, Polytank le facturó al Colegio de Médicos más de $200,000 bajo el propósito de asesor legal o cabildeo. En ese entonces, el Colegio de Médicos era presidido por el actual secretario de Salud, Víctor Ramos. Yo creo que usted me conteste directamente. El Colegio Médico tenía contratado a Polytank, sí. ¿Cierto? Tenía un contrato cuantioso, ¿cierto? Sí. Bien. La información que yo tengo es que Polytank ya no pertenece al licenciado Francisco Domenech. Sí, él ha dicho que la vendió. Ellos eran clientes suyos y yo pregunto ahora si alguien de Polytank ha ido a cabildear o a solicitar algo ante usted en el Departamento de Salud. De los nuevos dueños de Polytank, si han habido reuniones, ellos han solicitado reuniones, sí. Ellos se registraron aquí también, como se registraron en la Cámara, son cabilderos. Han solicitado reuniones. Sí. Tanto en ese intercambio como en apariciones posteriores, Rivera Schatz ha mencionado su interés por regular nuevamente el proceder de los cabilderos. De la misma forma, Domenech emitió un memorando con instrucciones para que las agencias sean más transparentes en toda gestión con abogados, cabilderos y contratistas. Y en toda la agencia, nosotros vamos a estar velando a Polytank en el Senado de Puerto Rico. Y toda firma de abogados o de consultores tiene perfecto derecho a prestar su servicio, tiene perfecto derecho a desempeñarse en la isla siempre que sea dentro del marco de la ley, de la ética, sin favoritismo y sin cañoneo. Bueno, y acaban de ver un reportaje que nosotros presentamos aquí en Rayos X en el 2025, y es que precisamente aquí y tanto también el Centro de Periodismo Investigativo, que nos acompaña Luis Valentín, el compañero José Carlos Sánchez, también le ha estado dando seguimiento a las firmas de cabildero y precisamente los procesos que se dan aquí en Puerto Rico y los que no se dan también. Pero Luis, hoy viendo esa vista maratónica, ¿qué cambios hay del 2025 al día de hoy? ¿Qué nuevo se dijo en respecto a Polytank? Sí, yo creo que gracias por la invitación. Buenas noches. Creo que durante la vista, la extensa vista, salió mucha información, en parte que ya habíamos recogido, como bien mencionas, en una investigación que publicamos en octubre pasado sobre la venta, la transacción de venta que se dio en Polytank, pero también salieron algunos detalles nuevos que no habíamos tenido en aquella ocasión de parte del testimonio de quien hoy es el director ejecutivo de la firma, Manuel Torres Nieves, el ex contralor electoral Manuel Torres Nieves, como por ejemplo el precio de la venta. Yo creo que ese detalle no había salido. Hoy Domenech lo ponen alrededor de 4 millones, ¿no? Y también explican ese mecanismo de inhibición, ¿no?, que ha estado siguiendo el secretario de la Gobernación para atender asuntos relacionados a Polytank y a su ex cliente, que hasta el momento no lo había explicado. ¿Qué no se dijo? Bueno, creo que todavía quedan dudas, ¿no?, de cómo se dio exactamente esa transacción, sobre todo a la luz de que era una junta de directores compuesta por 2 personas, Francisco Domenech y Manuel Torres Nieves. Entonces se dan estas transacciones, tanto la compraventa que se da con Domenech de las acciones de Domenech y también la compra que hace Manuel Torres Nieves de una parte de las acciones para quedar como dueño, ¿no? Que ahí viene la línea de pregunta del presidente del Senado. Exacto. De si Domenech se vendió la corporación a él mismo. Exacto, así que yo creo que esas dudas todavía no han sido del todo aclaradas, y más allá de eso, en nuestra investigación de octubre nosotros también mencionamos un aspecto de la Oficina de Ética Gubernamental, donde la transacción, según fue reportada en los informes que sometieron tanto Verónica Ferrayuli como Francisco Domenech a esa oficina, ponían la transacción en 2 partes distintas, queriendo decir que no se dio una sola transacción, y habría que ver, ¿no? Y el presidente del Senado hoy dejó saber que la oficina estaría siendo citada, así que hay que ver qué respuesta da la Oficina de Ética Gubernamental, a ver cómo quedó esa transacción finalmente registrada ante esa oficina. Así que a grandes rasgos, ¿no? Yo diría que la vista de hoy confirma mucha de la información que hemos estado publicando en el Centro de Periodismo Investigativo y ha dado un poco de luz, ¿no?, a cómo se dio esa transacción, pero más allá de eso también
da una mirada a lo que es el mundo de cabilderos en Puerto Rico, ¿no? Se habla en esta ocasión no de la firma Politank, pero son muchas más, algunas que están registradas cumpliendo con las normas vigentes acá en Puerto Rico y otras que no tanto, y por ahí es que va la investigación que publicamos hoy. Y por esa línea iba mi pregunta, Luis. Pareciera hoy que la fuente inicial de muchos senadores fueron las investigaciones que presentó el Centro de Periodismo Investigativo. Muchas de las cosas que hoy salieron en la vista, que se ventilaron, han sido cosas que se han publicado. Y hoy precisamente publicaron una investigación en donde se habla de este famoso memorándum que publicó Domenech precisamente en el 2025 para un poco controlar o manejar el asunto de los cabilderos. ¿Qué era ese memorándum? Y la pregunta, ¿se cumplió? Recordaremos que cuando comenzó la administración de Jennifer González, rápidamente salió el tema de Politank, ¿no? Y en aquel entonces, dentro de la discusión pública, una de las cosas que contestó Domenech, ¿no? Y que levantó como una medida, ¿no? de transparencia y de control al ejercicio de cabildero fue precisamente un memorando que aprueba desde la Oficina de la Secretaría de la Gobernación, donde impone unos controles adicionales que, según él, eran medidas sin precedentes, ¿no? que se estaban implementando en el gobierno de Puerto Rico para controlar lo que es el ejercicio de cabildeo. El memorando, que es el 2025-001, se mencionó en algunas ocasiones, ¿no? en algunas de las preguntas de algunos de los senadores, básicamente requiere que dos cosas: que cuando un cabildero va a pedir a interceder, ¿verdad?, ante una oficina del gobierno y quiere una reunión, tiene que poner por escrito: mira, mi nombre es fulano, tengo de cliente a esta persona y quiero discutir tal asunto, ¿no? ¿Qué pasa? Que también la agencia, cuando recibe esa comunicación del cabildero, tiene que asegurarse de que ese cabildero está registrado en alguno de los registros que obran, ¿no? en el gobierno de Puerto Rico. Y eso es básicamente lo que dice el memorando. Claro, también dice que si hay dudas o si se realizan investigaciones con respecto a estos cabilderos... Pero la pregunta es, no está pasando eso. Lamentablemente, cuando nosotros solicitamos por lo menos a 6 agencias e entidades públicas del gobierno, el Departamento de Salud, el Departamento de Vivienda, el Departamento de Educación, PRITS, que es la Oficina de Tecnología, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y OGP, le solicitamos que nos dieran cualquier documento que pudiera mostrar la implementación de este memorando. Tuvimos que ir al tribunal, una demanda de acceso a información pública, y al final la mayoría de estas agencias lo que le dijeron al tribunal fue que no tenían ningún documento que fuera una comunicación no recibida de parte de cabilderos que pues mostrara que se estaba implementando este memorando. Más allá de eso, yo creo que ¿verdad? El resultado sería, bueno, pues estuviste un año donde o no se implementó el memorando o no recibiste ningún tipo de acercamiento a los cabilderos. He hablado con muchas personas dentro de este mundo y eso pues la realidad es que es muy difícil de creer. Esto es básicamente... Ahí yo creo que diario. también tenemos que hacer la distinción, uno, que es un cabildero, porque es importante para estas agencias o estas empresas tener estos cabilderos, y cuál es la diferencia entre un cabildero y un representante legal de una compañía. Claro, una excelente pregunta. Un cabildero es básicamente una persona que intercede, ¿no?, a favor de los intereses de un cliente, luego de mediar un pago, para adelantar los intereses de un cliente en asuntos gubernamentales, ya sea en una agencia, en la legislatura, con proyectos de ley, ¿no? Este ejercicio es legal, no es un ejercicio ilegal. Lo que ciertamente tiene que ocurrir también es que hay unas normas que no están a nivel de ley, porque los proyectos de ley que se han presentado en el pasado para tratar de regular precisamente esta profesión, y que en Estados Unidos existe una ley federal, ¿verdad?, que obliga a la divulgación de cabilderos, en Puerto Rico no se ha podido aprobar. Curiosamente, es un proyecto de ley que se presentó en la Cámara y que se aprobó el año pasado, ha estado engavetado, por decirlo de una manera, ¿verdad?, no ha tenido acción ulterior en el Senado de Puerto Rico y no se ha podido aprobar una ley. Y básicamente lo que existen son estas normas como el memorando, registros a nivel de la Cámara, del Senado y el Departamento de Justicia por medio de orden ejecutiva, que la información que hemos recibido como parte de esta investigación es que hay cabilderos que sí cumplen y se registran, pero también hay muchos cabilderos que no están cumpliendo y no aparecen registrados en los registros o de que se hacen llamar entonces representantes legales para... Han levantado ese asunto de que son abogados, de que pues como son abogados pues no están realizando labores de cabildeo. La realidad es que las normativas y el proyecto de ley como define el ejercicio de cabildeo es que si una persona intercede a favor de los intereses de un cliente privado por medio de pago, está haciendo... No, definitivamente hay mucho todavía que investigar aquí. Todas las personas que quieran leer completa la investigación pueden entrar a el Centro de Periodismo Investigativo.com. Gracias, Luis, por acompañarnos. En la noche de hoy pasamos con Valeria y con Ángel.